Mañanas en Libertad, con Carmen Carbonell. Dejamos de lado la información deportiva y actualizamos la información política, económica y social, y es el turno de don Andrés de Francia. Feijóo no baja el pistón frente a Sánchez y pide la dimisión del fiscal general. Ayer se celebró la sesión del control en el Congreso de los Diputados tras la renovación del Consejo General del Poder Judicial, donde el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha explicado el por qué ha firmado este acuerdo con Pedro Sánchez. Lo que sí quiero aclarar, señorías, es que este acuerdo no es para ayudarle, como usted se puede imaginar. No, este acuerdo es para poner límite a la voracidad de su gobierno en controlar las instituciones del Estado. Mire, yo he cumplido con mi deber y con mi objetivo. El Consejo General del Poder Judicial no va a ser controlado ni por el Partido Socialista ni por el Partido Popular. También quiso recordar que hace 9 meses concretó cuáles eran los compromisos del Partido Popular para ordenar el CGPJ y que casi todos están concretados en el acuerdo de ayer. Hace exactamente 9 meses, en mi discurso de investidura, concreté cuáles eran los compromisos de mi partido para ordenar el Consejo General del Poder Judicial, y estos, prácticamente en su mayoría, están concretados en el acuerdo de ayer. Aquel discurso y aquella propuesta contó con el voto favorable de UPN, de Coalición Canaria, de Vox y, por supuesto, del partido mayoritario. Usted dijo, en la última sesión de control, que el Partido Popular es un partido de extrema derecha. Ahora que ha pactado el Consejo, ¿se ha vuelto usted de extrema derecha, señor Sánchez? Señor Sánchez, creo que es bueno que aclare si también usted es de extrema derecha. Muchas gracias. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha respondido a Feijóo dándole la bienvenida al acuerdo y a la Constitución española. Entiendo que pueda usted hacer algún tipo de aspaviento para calmar a aquellos que efectivamente le han llevado por la senda de la oposición destructiva, pero creo que es importante poner en valor el acuerdo que se alcanzó ayer. Un acuerdo después de 5 años donde se ha visto sometido a un bloqueo absolutamente inédito en la historia de la democracia, nada más y nada menos que el órgano de gobierno de los jueces y las juezas. Y creo que es motivo para felicitarse, porque creo que es bueno para los ciudadanos, es bueno también para las empresas, para la economía española, porque traerá seguridad jurídica y, por supuesto, también para el buen nombre y la reputación del Poder Judicial. Así que, señor Feijóo, bienvenido al acuerdo, bienvenido al cumplimiento de la Constitución española. Tras estas palabras, Sánchez quiso explicar que su gobierno es un gobierno de acuerdos. Y le diré, señoría, que este es un gobierno que, por necesidad, porque somos un gobierno en minoría parlamentaria, pero también por convicción, es un gobierno de acuerdos. Todos aquellos que han querido pactar con el gobierno de España han encontrado siempre la mano tendida del gobierno de España. Sí, los agentes sociales, los sindicatos y la patronal en la reforma laboral y la reconstrucción del Pacto de Toledo. También la comunidad educativa, la comunidad científica, en la ley de formación profesional, en la ley educativa, en la ley también de ciencia. Por supuesto, los gobiernos autonómicos en el reparto de los fondos europeos. Sin duda alguna también los partidos políticos a nivel europeo. Mañana mismo vamos a ratificar un importante acuerdo que excluye a la ultraderecha de las principales instituciones comunitarias. Pues la verdad es que ha sido muy sincero Pedro Sánchez hablando de los pactos y de los acuerdos. Todo el que ha querido algo, el que ha querido llevarse algo, ha pactado con el Partido Socialista. Así de claro. Y me gusta que no le duelan prendas al reconocerlo. Dice que, bueno, han sido pactos en favor del consenso social, etcétera, etcétera, con sindicatos. Han sido pactos, han sido, no sé, chantajes en algunas ocasiones para mantenerle a usted en el poder. Se ha cedido en muchas ocasiones cuestiones importantes para toda la ciudadanía para permitir que Pedro Sánchez siga en la Moncloa. Y qué bonito ese rifirrafe o teatro, ¿no? Porque por un lado se echan las culpas y por otro lado, en fin, pactan. Hasta el punto de que el Partido Popular seguía con la mano tendida con Pedro Sánchez para pactar otro tipo de cargos que tienen que renovarse. Por un lado venden el relato de que se lleva muy mal, pero ya saben ustedes que cuando se apagan los micrófonos, cuando se apagan las luces, cuando se apagan las cámaras, la realidad es que hay un compadreo que al final nos lleva a muchos a hablar del PPOE, ¿no? Del Partido Popular y del PSOE, porque vienen a ser lo mismo. En fin, lo que vimos ayer fue una escenificación en esta última semana de actividad parlamentaria normal, ordinaria, antes de las vacaciones. Más teatro
para quedarnos absolutamente con lo mismo, ¿no? Con ese pacto al que habían llegado Partido Popular y PSOE. No es que sea motivo para felicitarse, no es que sea bueno para los ciudadanos, lo otro era peor, por supuesto. Es que lo que estamos viendo es que ya no les duelen prendas al reconocer que pactan a cambio de ciertas cosas. No es un acuerdo en favor de la Constitución, es un acuerdo en favor de pues ciertas prebendas, ciertas cuestiones de yo te doy, tú me das, ¿no? 10 vocales cada uno en el Consejo General del Poder Judicial. 50-50, que dicen los norteamericanos, ¿no? Mitad y mitad. Así que es un pacto con el gobierno para llevarse algo. Y esto lo ha llevado a cabo ahora el Partido Popular, como habían hecho antes otros muchos grupos políticos como Esquerra Republicana de Cataluña o como Bildu, que son los herederos de la banda terrorista ETA. ¿En qué se diferencia ahora el Partido Popular que pacta con Pedro Sánchez? ¿Con qué autoridad moral va a criticar al gobierno de Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, después de pactar con él? ¿Dándole un balón de oxígeno en esta legislatura? Se le ponen complicadas las cosas a Alberto Núñez Feijóo, pese a que el relato oficial que nos están vendiendo es otro. Se empeñan en decir que es una victoria del Partido Popular y yo sigo sin verlo. Tendrán que mejorar un poquito el argumentario, a ver si lo consiguen. Me da que no, porque nosotros vamos a seguir poniendo el foco en lo verdaderamente importante y haciendo una lectura clara de cuáles son los hechos y cómo han conseguido con esta medida, lejos de apuntillar, como se dice taurinamente, a Pedro Sánchez, darle alas. El presidente del Parlamento catalán, Josep Roll, firmó ayer la resolución que acredita la imposibilidad de proponer de momento un candidato a la presidencia de la Generalitat. Y es que se activa la cuenta atrás de 2 meses para investir a un presidente, o en caso contrario, disolver de nuevo la Cámara catalana y convocar elecciones. Los grupos parlamentarios han reafirmado sus posiciones, la del PSC a favor de una investidura de Salvador Illa gracias a una mayoría progresista con Esquerra Republicana y los comunes. Así lo ha dejado claro el líder del Partido Socialista en Catalunya, Salvador Illa. Per fer-ho, l'única possibilitat és un pacte progressista. És l'única opció aritmèticament i políticament viable, al meu entendre. O pacte progressista o repetició electoral. No hi ha més opcions, així són les coses, agradin o no agradin. Por parte de Junts, se han mostrado a favor de la investidura de Carles Puigdemont mediante un pacto con Esquerra Republicana. Evitar unes noves eleccions és una responsabilitat compartida. Tanmateix, sabem que no és senzill, però que tenim temps, tenim setmanes per endavant. Junts farem tot el possible perquè hi hagi un govern del president Puigdemont i no abocar el país a una repetició electoral. Y por último, los republicanos están abiertos a negociar con el PSC y con Junts para prestar sus votos, pero con condiciones. Arribar el 26 d'agost amb la feina feta o abocar-nos el 13 d'octubre és només a les seves mans. Els resultats del 12 de maig donen diversos missatges. Per part nostra, hem pres nota de la pèrdua d'una part important dels nostres electors i per això ens toca treballar per recuperar la confiança de la gent. Però també és evident que aquests resultats donen diverses majories que sumen. Sense anar més lluny, el PSC y Junts suman sobradament. Bueno, ya ven ustedes que todo puede pasar en el Parlamento de Cataluña. No hay que fiarse absolutamente nunca por ejemplo, de Esquerra Republicana. Lo decía ayer un contertulio de esta mesa, Sergi Fidalgo, que conoce muy bien la información política de Cataluña, puesto que es el director de elcatalán.es. ¿Allí qué pasa? Pues que no solamente está un partido a punto de implosionar, sino que encima lo que está pasando en Cataluña se está dirigiendo en Madrid. Por eso era tan importante lo que decía Pedro Sánchez de los pactos. El que quiere llegar a pactos lo consigue, y el que quiere algo, al que algo quiere, algo le cuesta, y algo tiene que ceder, ¿no? Es el caso de Pedro Sánchez, que quiere poner a Salvador Illa como presidente de la Generalidad de Cataluña. Y ya les digo que en qué mal lugar queda Salvador Illa, que está siendo tutelado de nuevo por los políticos de Madrid. Pinta poco Salvador Illa en Cataluña. Las negociaciones, no se engañen, no se están llevando a cabo en Cataluña, sino que la moneda de cambio es Cataluña para lo que ocurre en Madrid, para el gobierno de Pedro Sánchez. De nuevo, Pedro Sánchez está utilizando el gobierno de Cataluña con esas elecciones, de hecho amenazando, ¿no?, el miedo de otras elecciones
que se puedan producir en octubre. Están todos los partidos políticos alentando al miedo de las elecciones y de hecho están diciendo que lo que está pasando con Salvador Illa es rehuir su responsabilidad a la hora de presentar, ¿no?, una investidura legítima. ¿Se están escondiendo los socialistas? ¿No quieren dar la cara? ¿Son incapaces de forjar mayorías? Esto es la pregunta que ponemos encima de la mesa. A mí lo que me parece, desde luego, triste es la manera en la que están menospreciando Cataluña y que lo llevan haciendo durante muchos años y dando por descontado que lo importante es Madrid, lo importante es, en fin, que los socialistas estén tranquilos en el Congreso y que Pedro Sánchez, por tanto, pueda seguir en la Moncloa. Es importantísimo lo que ocurre en Cataluña. Es importantísimo. Nosotros somos muy pesados con ello. Y la manera que utilizan los políticos a Cataluña, esa manera de dejarlo de lado, ¿no? Bueno, pues si hay repetición electoral, mire, no, es que están pasando cosas muy serias. Pongamos foco ahí. Y no lo utilicen como moneda de cambio. No utilicen el Parlamento de Cataluña para sustentar a Pedro Sánchez, que es lo que están haciendo. El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha anunciado una nueva rebaja fiscal del IRPF con la que aspira a tener el segundo tipo mínimo más bajo del país. El anuncio ocurrió en el debate de política general de la comunidad en el Parlamento de Castilla y León. Allí, durante su discurso, el presidente regional detalló que el tipo mínimo de la tarifa autonómica se reducirá medio punto, del 9 al 8,5%. Es una iniciativa con la que espera favorecer a 1,3 millones de contribuyentes. Estamos trabajando en una nueva rebaja fiscal, una nueva rebaja del impuesto de la renta de las personas físicas de medio punto en el tipo mínimo de la tarifa autonómica, del 9 al 8,5%, lo que beneficiará a todos los contribuyentes, 1.300.000 personas. Con esta nueva bajada consolidaremos a Castilla y León como la comunidad autónoma con el segundo tipo mínimo del impuesto a la renta más bajo de toda España. En esta línea, Mañueco ha recordado que desde su llegada al gobierno autonómico ha rebajado en 34 ocasiones los tributos de la comunidad frente a las 69 subidas aplicadas por el gobierno de España. De este modo, el importe de los beneficios fiscales alcanza este año los 674 millones de euros. Pues una buena noticia para todos los ciudadanos de Castilla y León que van a ver cómo el IRPF se reduce y frente a estas políticas autonómicas están las acciones del Gobierno central, que ya lo escuchaban anteriormente, hablando del IVA, en fin, que quieren evitar pues que se haga publicidad en centros comerciales hablando de esos días sin IVA y sobre todo esas declaraciones de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, hablando de la financiación autonómica, la armonización fiscal, la financiación singular de Cataluña. En fin, todas estas cuestiones, ya ven lo que es una buena política en la que, por supuesto, Vox ha tenido bastante que ver, ¿no? De hecho, a raíz de que García Gallardo entrara en la vicepresidencia de la Junta de Castilla y León, se está viendo un papel fundamental, ¿no?, de Vox presionando pues donde debe, en el tejido social, en la rebaja de los impuestos. Estos pactos son los que sí que importan a la ciudadanía, no el reparto de poder entre Partido Popular y Partido Socialista en el Consejo General del Poder Judicial, sino una estabilidad en un mando autonómico, por ejemplo, que se lleguen a diferentes puntos, ¿no?, entre estos dos partidos de la derecha en la Comunidad Autónoma de Castilla y León, que las familias, que los jóvenes, que los autónomos, que las empresas puedan tener ciertos beneficios fiscales cuando termine este año para crear nuevo tejido social, tejido empresarial, una medida que ya ven ustedes que afecta a muchísimos contribuyentes. Así que una buena noticia para todos los contribuyentes de Castilla y León. Ojalá haya muchas comunidades que se contagien, ¿no?, de este tipo de pactos de conciliación, pactos sociales en favor de las familias, pactos con objetivos claros como son, por ejemplo, la educación, el empleo, la vivienda, los servicios sociales. Menos políticas absurdas y vacuas, ideológicas, esas políticas sobre la presunta igualdad. Lo que tienen que hacer es meter mano en estas cuestiones, ¿no?, que realmente afectan a todos los contribuyentes. Así que desde aquí nuestra más sincera enhorabuena a todos los ciudadanos de Castilla y León
que son los que van a pagar menos a partir de este año. León, Zamora y Salamanca quieren independizarse de Castilla y León, y es que el Pleno de la Diputación de León ha aprobado una moción presentada por la Unión del Pueblo Leonés que reclama la constitución de una autonomía propia para la región leonesa, León, Zamora y Salamanca, con los votos a favor del grupo proponente, el PSOE, socios de gobierno en la institución provisional y la oposición del Partido Popular y Vox. El compromiso de la UPL era llevar la moción a la Diputación en el primer semestre de este año y había expectación por conocer el respaldo que tendrían las filas socialistas, ya que con anterioridad algunos diputados de ese grupo se habían manifestado en contra, aunque finalmente la propuesta ha sido apoyada por sus 10 miembros. Bueno, pues vamos con una noticia curiosa, y es que el Partido Socialista en León ha votado por la independencia de León. Qué cosas, ¿no? Se le da alas al independentismo, pero no solo en Cataluña, sino también en el País Vasco, y ahora la región de León, que estaba formada por las provincias de León, Zamora y Salamanca, se quiere independizar. ¿Se acuerdan ustedes de un cántico, ¿no?, de estas protestas independentistas que decían León sin Castilla es una maravilla? Bueno, pues ahora parece ser que en la Diputación el Partido Socialista también piensa que León sin Castilla es una maravilla y se une a ese partido político independentista que es Unión del Pueblo Leonés, porque conjuntamente han votado a favor de pedirle a la Junta de Castilla y León que se inicien los trámites para fomentar una comunidad autónoma independiente. Han votado en contra el Partido Popular y Vox. Y ya les digo, están dando alas al independentismo y, bueno, pues al final nos encontramos con estas curiosidades, ¿no? Como de repente el Reino de León también independiente. En fin, que es absolutamente una cuestión, ¿no?, para no creer. Es verdad que existía un movimiento independentista tradicional, un movimiento ideológico latente. Ese partido político, ¿no?, en la región leonesa es el que lo está intentando llevar por bandera, Unión del Pueblo Leonés. Pero bueno, lo que dicen en otras ocasiones es que si León está pues eso, insatisfecho con las políticas autonómicas, lo que tienen que hacer es políticas autonómicas que se centralicen o que se enfoquen en estas tres provincias, ¿no?, en León, en Zamora y en Salamanca. Sostienen los independentistas que en muchos casos al final Valladolid, que es la provincia que acumula, por así decirlo, la mayor carga gubernamental, es la que se lleva el gato al agua, como decimos en esta casa también en el Toro Televisión. Pero bueno, a mí sobre todo me quería poner foco, ¿no?, en esa hipocresía del Partido Socialista votando a favor de esa independencia, la independencia de León, y volviendo a decir que León sin Castilla es una maravilla. En fin, bueno, vamos a hablar con una amiga de esta casa, que estuvo además sentada en esta mesa ayer mismo, doña Rebeca Crespo. Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, doña Carmen. Y buenos días también para todos los oyentes de Mañanas en Libertad. Este jueves en Gaceta.es llevamos ahora mismo la última hora de todo lo relativo a ese golpe de Estado que se ha producido, o ese intento de golpe de Estado que se ha producido en Bolivia. Mauricio Ríos nos hace un análisis de si esa movilización de tropas en este país es un golpe militar real o una puesta en escena para la victimización del MAS, que es el partido de Luis Arce. En el ámbito internacional también hablamos de Dinamarca, que ha anunciado el primer gravamen de CO2 aplicado a la agricultura en el mundo. Cobrará 100 euros al año por vaca a sus agricultores en un nuevo impuesto sobre las emisiones. Y todo esto a pesar de las protestas que se han producido durante los últimos meses por toda Europa. Y en Polonia, el gobierno de Donald Tusk insiste en promover el aborto y que este país deje de ser un baluarte pro vida. Carlos Esteban nos habla de este asunto. Como siempre, les recomiendo a los oyentes las columnas de opinión que este jueves están firmadas por Ichu Díaz, Jaume Vives y Pablo Mariñoso. Pues doña Rebeca, muchísimas gracias y sobre todo por darnos la última hora sobre lo que está ocurriendo en Bolivia con ese intento de golpe de Estado. Decíamos que el gobierno lo ha sofocado, pero sobre todo en ese teatro, ¿no?, que de repente hacen un llamamiento al Grupo de Puebla, al Foro de Puebla, hablando de ese intento de golpe de Estado y que desde luego, no sé, huele mal, ¿no? La verdad es que sí, ese es el análisis que hace ahora mismo Mauricio Ríos, que lo tenemos ahora mismo abriendo en portada. Porque Luis Arce y Evo Morales han denunciado que se podría estar gestando este golpe de Estado en Bolivia, pero hay cosas que no terminan de cuadrar. Yo les recomiendo a los que lean ese análisis de Mauricio Ríos
que lo aclara también bastante. Y sobre todo saber si era un autogolpe, ¿no?, para intentar levantar un poquito la popularidad de este mandatario que desde luego no pasa por sus mejores horas. Pues doña Rebeca Crespo, muchísimas gracias y por supuesto seguimos muy atentos la actualidad, el análisis y la opinión desde La Gaceta. Un saludo. Gracias, doña Carmen. Chao. Pausa publicitaria, señores, y enseguida volvemos aquí con la última hora en Mañanas en Libertad.